más a Psicóloga Reacciona. El día de hoy estaremos reaccionando a la película Cerrar el Círculo, pero antes de comenzar no olvides suscribirte, darle manita arriba y comentarme ¿tú qué opinas de esta película? Te voy a estar leyendo. Ahora sí, acompáñame a analizarla. Como siempre lo hacemos, vamos a comenzar con el análisis de nuestros personajes. Lily, podemos ver que es una chica soñadora, idealista, que aparentemente la vemos muy centrada en su vida, cumpliendo sus sueños. Algo que deseaba mucho era la florería y vemos cómo empieza a construirla. De hecho, si ponemos atención en esto de la florería, también es una referencia a cómo va el proceso de Lily en su vida, o sea, cómo encuentra este lugar cayéndose, sucio, y cómo lo va limpiando. Podríamos entender, y más adelante tal vez nos haga sentido, el cómo esto es una referencia del proceso que muchas veces tenemos que llevar internamente. Vemos que también es una chica sociable, agradable, es una chica atractiva, o sea, podríamos pensar que es una persona que aparentemente no tiene ninguna situación que podría generarle malestar. ¿Y qué es lo que sabemos de Lily? Pues justamente identificamos que viene de un hogar donde hubo violencia. Vemos cómo es el funeral de papá y mamá le pide que escriba 5 cosas que le hayan gustado de él o que lo caractericen a él, y cómo a ella le cuesta trabajo, porque evidentemente ahí está el reflejo de un tema que no ha sido trabajado. Y ojo, esto no significa que si yo hubiera puesto esas 5 cosas todo está bien. Significa el estoy aquí, pero no me siento cómoda con esto. Tal vez ni siquiera quería estar en esta situación, pero vengo por mi mamá a acompañar a mi mamá en una situación que pues es difícil, compleja, de acuerdo a cómo cada persona lo vea. Por otro lado tenemos a Ray, que él es un hombre pues aparentemente exitoso, de acuerdo a lo que conocemos o tenemos identificado con esa definición. Vemos que es neurocirujano, aparentemente una vida estable, vemos que tiene una buena relación con su hermana, vemos que económicamente está bastante bien, es una persona que deja ver que es romántico. Ahora, ¿qué sabemos de él? Pues también viene de una situación bastante compleja en la infancia, por una situación, una negligencia de los adultos, pues existe un acercamiento con un arma de fuego y esta arma de fuego nos lleva a que él mate a su hermano. Y lo vamos entendiendo a lo largo de la película, que tampoco es un tema trabajado, que se vuelve un secreto familiar, que es ni hablemos mejor de eso. Es más, nos enteramos de esta situación, pero ni siquiera por él, no es que lo llegue a platicar con Lily en algún momento. Vemos que más bien la información llega a través de su hermana para entender un poco el por qué reacciona o por qué le cuesta interactuar emocionalmente de una manera asertiva con las personas. Y por otro lado tenemos a Atlas, que nos lo presentan desde su juventud, un chico que viene de una dinámica también disfuncional, donde mamá vivía violencia, donde vive situaciones de riesgo, de abandono también familiar, y cómo Lily lo ayuda, lo cobija cierto tiempo para que él se pueda estabilizar, que ahí ya sabemos que es un romance y demás, que ya más adelante hablaremos de eso, pero justamente también lo vemos en esta parte vulnerable, y cómo a partir de esto de adulto lo presentan como un hombre estable, que logró también sus sueños, que vemos que no está metido en ningún problema, que al final del día pareciera que tiene pues una vida bastante tranquila. Vemos que justo el crecer también él como persona lo ha llevado a crecer su negocio. Entonces podemos ver cierta diferencia entre cada uno de nuestros personajes. Comencemos con la relación de Lily y Atlas. ¿Qué notamos en esta relación? Para empezar, es una relación adolescente, una relación donde el romance y la sexualidad está presente. Vemos cómo ella entra en cobijar a Atlas cuando lo ve vulnerable, no solamente en este abandono que hablábamos de su familia, sino también cuando lo molestan en la escuela. El cómo ella le da este cobijo para que él no cruce esto, esta empatía que vemos muy marcada en Lily. Vemos cómo se va haciendo esta relación, pero no solamente desde este ángulo que acabamos de decir, sino desde las mismas situaciones difíciles que cada uno vivía. Era una forma de escapar de esa realidad y de acompañarse en estos momentos complicados. Lily evadiendo este tema de sí quiero a mi papá, pero también es la persona que lastima a mamá, pero por otro lado también él, vivo esta situación con mi mamá, pero entonces nos acompañamos. Y justo en ese acompañar podríamos ver muchos comportamientos que justo no son los mejores. Y no son los mejores porque estamos responsabilizándonos, en el caso de Lily hacia Atlas, de cosas que no le correspondían y que podemos entender que era esta parte de empatía y amor, pero que al final del día no fueron encaminadas correctamente, porque ahí se crea una distorsión y más adelante te va a hacer sentido con lo que te voy a explicar. Vamos con la relación de Lily y Ray. Aquí vemos
un antes y un después de esta relación. ¿Y por qué te lo pongo así? Si empezamos a ver la película, nos lo están explicando con los ojos de Lily, nos están explicando cómo lo ve ella. Todo este hombre que ya describimos, este hombre que ella admira, este hombre que también le inspira algo porque trabaja, porque lo ve apasionado con lo que hace, que es una pasión que ella también disfruta en lo que ella hace. Pero ¿qué vamos notando cuando tenemos estos episodios de violencia o de comportamientos que se pueden confundir con violencia? Pues justamente esto sucede, cómo lo va describiendo ella. De hecho, esta primera escena del horno es clave porque mucha gente decía, es que sí pudo haber pasado como accidente, es que sí pudo haber sido agresión. Pero, ¿qué sucede conforme avanza la película? Si hubiéramos visto que esta escena se da y nunca más vuelve a haber una situación así, podríamos decir tal vez sí fue un accidente que se pudo haber malinterpretado. Pero ¿qué pasa cuando ya vemos un comportamiento constante? Por mucho que queramos justificar una situación, no hay manera porque hay mucha evidencia que nos demuestra que evidentemente algo está pasando y no favorablemente. Entonces, regresemos un poquito al cassette cuando ellos tienen el primer acercamiento. ¿Qué pasa cuando Lily lo conoce y él entra pateando la silla en un ataque de ira, enojado, frustrado? Me tocó leer mucho que varias chicas decían, es que él venía estresado del trabajo. Híjole, yo lo que creo es que sí, todos en algún momento hemos sentido estrés, pero eso no significa que vamos a tener un comportamiento de este tipo. ¿Y qué pasa? Porque esto ya sería la primer señal para decir, no, esta persona ni siquiera quiero tenerla cerca. Una reacción natural de Lily hubiera sido irse de ese espacio porque es un desconocido, porque al final entró en una actitud agresiva, no te quedas ahí viendo a ver qué hace. Pero ¿cuál es el tema con Lily? Que ella venía de un hogar donde esto estaba normalizado y por mucho que digamos, no, esto no me va a pasar a mí, no, esto yo sé que es violencia y no está bien, pues nuestro cerebro sí se adecua a ciertos entornos. Entonces, ¿qué pasa cuando se da esta interacción? En lugar de que ella se moviera de ese espacio porque simplemente un extraño estaba teniendo un comportamiento nocivo, ella se queda y se pone a platicar con él. Y eso nos muestra que desde ahí ya se estaban relacionando dos personas desde sus carencias. Entonces, ¿qué sigue pasando? Pues obviamente vemos esta interacción del horno que ya platicamos hace un momento, empezamos a ver cómo va escalando esta violencia. Y esto no se trata de minimizar o agrandar la situación, esto se trata de ver lo que está pasando, ver cómo al inicio él fue metiéndose poco a poco desde este romance, desde esta seducción que tuvo con ella, de mostrarse en el sí quiero estar aquí, sí me interesas. Y entonces, ¿qué sucede cuando empieza a invadir ciertos espacios? Por ejemplo, cuando su mamá llega y él insiste que quiere estar en esa convivencia, que ya lo presente con ella, empieza a forzar cosas donde ella se ve incómoda pero termina accediendo porque es la persona con la que está, porque es la persona con la que ella quiere comenzar o avanzar algo. Vemos este comportamiento de Lily de empezar a acceder a situaciones con las que ella no se siente bien y al mismo tiempo vemos cómo se queda en situaciones como lo del inicio, cuando hay señales para irse, como cuando él dice yo no quiero algo y ella aún así decide quedarse, y no hablo de insistirle todo el tiempo, sino de quedarse en ese momento y decir voy a esperar a ver qué pasa, cuando ya la otra persona le estaba diciendo yo no te puedo ofrecer lo que tú estás buscando. Cuando hablamos de Atlas te dije que era importante esa relación que veíamos entre ellos dos, de esta necesidad de ella de protegerlo. Pues este mismo comportamiento lo notamos con Ryle, esta necesidad de no te veo vulnerable, pero empiezo a justificar las cosas y entender que estabas enojado, que estabas estresado, que yo te di motivos, porque empiezo a cobijar esta misma situación. Y esto sí podríamos creer que lo aprendió, pues obviamente en esta misma crianza, donde vio muchas situaciones de violencia. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros no trabajamos un tema? Esto. Lo empiezo a replicar consciente o inconscientemente, lo empiezo a replicar y al replicarlo evidentemente me pongo en situaciones de riesgo, porque al inicio nos lo muestran como accidentes donde ella termina pidiendo una disculpa, donde no te sientas mal, no fue para tanto, no pasó así, mira estoy bien, no pasa nada, cuando ella era la persona que estaba siendo lastimada, cuando era la persona que no le estaba pasando bien, ella buscaba aún así cobijar al otro y hacerle sentir que no había sido tan grave y que no
se sintiera mal con lo que estaba pasando. Y yo sé que a lo mejor desde afuera es bien fácil decir, oye, qué absurdo es eso. Cuando estás en una relación abusiva, buscas razones para quedarte, para minimizar o justificar comportamientos que lastiman, pero que no estás listo para irte. Y eso no te hace tonta, débil o incapaz. Simplemente hay situaciones que hay que trabajar para poder salir de esos lugares. Y vamos a cerrar con 4 escenas que yo creo que son muy interesantes. Y la primera es esta escena donde están en el apartamento y él llega con la revista, donde empieza a leer fragmentos de esta entrevista que le hicieron a Atlas. Y al mismo tiempo vemos cómo ya este descontrol que existe en la persona, esta ira contenida, donde empieza ya no es solo un quiero hablar del tema o quiero que me expliques o por qué no me dijiste, simplemente es empiezo a maltratarte desde este poder que ejerzo de quiero que lo leas y te obligo a que lo hagas, ejerzo este control, este miedo, porque hasta físicamente Lily se ve cómo se hace pequeña, de no saber cómo manejar esto y cómo llega a esta situación donde empieza a forzarla a tener un encuentro sexual, donde claramente ya no lo estaba pasando bien y donde él empieza a lastimarla y prueba es que la muerde justamente donde tiene el tatuaje. Y en ese momento donde ella está en ese sofá, la escena donde ella se recuerda como niña viendo cómo papá maltrataba a mamá en un sofá es impresionante. Es regresar a un momento donde te sentiste frágil, donde te sentiste vulnerable, donde te sentiste sin la capacidad de poder ayudar a la persona que estás viendo que está siendo lastimada. ¿Y qué sucede cuando tú te miras en ese sofá y te ves en esa misma circunstancia? Me siento frágil, me siento con miedo, me siento incapaz de pararme de aquí en este momento y salir corriendo, que lo logra, pero después de que confronta eso, después de que se logra mirar a ella misma de niña en una situación similar como la de su mamá. ¿Y qué pasa cuando ella sale de ahí y logra llegar al hospital? Ahí viene nuestra siguiente escena, cuando Atlas platica con ella y le dice, esto que estás viviendo no está bien, esto que está pasando ya lo conocemos, ya hemos visto este comportamiento, porque no era la primera vez que Atlas hablaba de esto con Lily, de hacerle ver que esto era un foco rojo y que ambos lo conocían porque ambos vivieron eso de jóvenes. ¿Qué sucede cuando él la ve y le dice, esto no puede ser ni puede seguir? Y justo ahí ella se cuestiona el yo no quería ser como ella, porque es muy fácil decir yo no quiero vivir esto, no quiero repetir esto o yo no voy a ser como tú. El reto personal es trabajarlo para poder cambiar la historia, porque no es tan sencillo. A veces juzgamos sin darnos cuenta qué hay detrás. Juzgamos y decimos qué tonta, qué tonto, porque aceptó, porque permitió, pero se nos olvida cuestionarnos que esa persona también tiene carencias, barreras, y que eso es lo que no deja que salga, porque nadie disfruta una vida así. No hay una sola persona que diga me encanta que me pegue mi esposo o mi esposa. Simplemente es una situación que a veces no sabemos cómo resolver o creemos que amar a alguien es permitir todo esto. Y justamente esto hace sentido cuando Lily habla con su mamá y le dice ¿por qué nunca te fuiste? Y su mamá le dice es que era más difícil irme, porque muchas veces no es que la persona no quisiera salir de ahí, sino no hay recursos, no hay redes de apoyo, no sabe cómo hacerlo. Y vuelvo a repetir, no tenemos que juzgar, no es una situación que sea fácil de procesar, simplemente es entender que tal vez alguien no quiere, no puede, no está listo o no es el momento. Otra escena que se desencadena es cuando Lily habla con la hermana de Riley y justo me encanta cómo le dice ella, como hermana te puedo decir que ojalá encuentren la solución. Y como amiga te puedo decir que si tú vuelves, no voy a estar cerca de ti. Y esto es clave porque muchas veces creemos que ser amigos es quedarme y estar y apoyarte y aguantar todo este proceso. Y lo pongo a aguantar porque es un desgaste emocional. También ver a alguien que quieres consumirse no es sencillo. Y eso no significa que no ames a la persona, sino también tu salud mental importa. Y si esto es algo que ya me rebasa, también desde el amor se vale decir te amo, me duele lo que estás viviendo, pero no me puedo quedar aquí a ver cómo te destruyes y te destruyen. Y te amo y espero que lo logres, pero yo no me siento capaz. Y eso no te hace un mal amigo, porque también tenemos mucho ese pensamiento de eres buen amigo siempre y cuando estés ahí. No, no es cierto. Vuelvo a repetir, tu salud mental también importa y hay que saber cuándo detenernos. Y en este caso, ella se lo hace ver a Lily, te amo, pero no voy a estar aquí viendo cómo tú te desvaneces más de lo que ya estás.
Y para cerrar, pues justamente tenemos la escena donde Lily tiene a su bebé, elige tenerla y tiene una conversación con él y justo le dice: no va a haber un regresar, no voy a volver por nuestra hija, no voy a dejar que esto pase, no te voy a quitar de un lugar de papá, pero ya no va a haber esta relación de familia cercana, porque al final del día ya no quiero repetir la historia. Y justamente de eso se trata. A ver, esta escena fue muy señalada con él, es que ¿por qué lo ponen de esa forma? Hubieran puesto que lo abortó, hubieran puesto que ya nunca dejó que viera a la hija. Yo creo que cada historia, y en este caso es una película, pero en general, cada historia es válida. Hay mamás y hay papás que logran llegar a muy buenos acuerdos después de todo esto y que al final del día mantienen una mejor relación. A veces sí se tiene que llegar a un tema legal y a veces simplemente se vale, si así lo deciden, continuar. Hay muchos precios que a veces se pagan, pero yo lo que creo es que este es un ejemplo de una historia que puede pasar más de lo que nos imaginamos, donde decimos: yo sí quiero tener a mi bebé genuinamente y esto no tiene nada que ver con el hecho de lo del papá o lo que viví con esta persona. Yo quiero a mi bebé y yo lo voy a tener, y también eso es válido. Muchas veces hablamos de salir a tiempo y eso sería lo ideal, y yo creo que antes de llegar a ese punto, siquiera el tener un trabajo personal para nunca estar en una relación así. Lamentablemente no tenemos una cultura, nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, etcétera, donde nos hayan enseñado irnos, donde nos hayan enseñado que el amor no duele, donde nos hayan enseñado decir basta. Claro, es algo que podemos aprender como adultos y lo estamos haciendo muchos de nosotros, salirnos de espacios donde nos han lastimado, pero también sí creo que este es el reflejo de una película bastante interesante de cómo puedo yo estar viendo las cosas y cómo se ven fuera de mí, cómo para los demás esto no está bien. El que me tires por las escaleras y me digas que fue un accidente, ese no fue un accidente, no es una situación que debamos de minimizar. El que te pellizquen, el que te empujen, el que te griten, el que te jalen, el que te controlen, eso no es amor. Y si tú estás viviendo algo así, por favor acércate a un especialista, a tu red de apoyo. Nunca es tarde para salir de ahí. Y si tú, amigo, familia, estás fuera, acompáñala dentro de tus posibilidades a esta persona, porque realmente está viviendo una lucha todos los días. Y bueno, me hubiera encantado que esta película tuviera pues más protagonismo, lamentablemente con todo el tema de los directores y bueno, ustedes ya saben qué pasó alrededor de todo esto. Se perdió mucho el objetivo de poder hablar de ella y darle visibilidad a lo que muchas veces sucede todos los días alrededor de nosotros. Pero bueno, cuéntame tú en los comentarios si te gustó, no te gustó, qué opinas, te ha tocado vivir algo así, cómo lograste salir. Te voy a estar leyendo. Te mando muchos besos y nos vemos en la próxima.